Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Dalwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, de la Iglesia Jesús es el Camino. Es una bendición estar aquí con todos ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les dé misericordia, que Dios los ayude. Vamos a culminar el tema del proceso del barro. Ya en el proceso del barro ya vamos adelantados, ya el barro ya va agarrando forma, ya va agarrando color, ya va agarrando propósito, ya se vislumbra, ya a simple vista se ve que el barro tiene un propósito. Y vamos a seguir con el proceso. Vamos a leer Jeremías 18, que es el versículo base, del 1 al 5. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oremos. Padre, te damos gracias a Dios en nombre de Jesús por este día. Gracias porque hoy es un día especial. Gracias a Dios porque hoy es un día para poder escuchar tu palabra, para poder estar en sintonía con tu espíritu, para tener ese discernimiento que necesitamos para escuchar tu voz, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje hoy. Y danos hoy el pan de cada día, Dios. Danos hoy la alimentación que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El barro ya va agarrando forma. El barro ya ha sido trabajado por un buen tiempo. Ya sabe lo que es estar empapado en agua. Pasó de estar seco a estar en el agua, humedecido con el agua. Y sabe lo que es estar en la rueda, en estar en la casa del alfarero. Ya lleva un proceso, ya lo humedecieron con agua para hacerlo dócil, ya con sus manos, con su palabra, va agarrando forma. Lo ponen al sol y al horno de fuego para que se afirme esa imagen que le va dando con sus manos, con su palabra, le va dando
forma y esa forma tiene que mantenerse, tiene que permanecer el diseño que Dios está poniendo en el vaso. En la mente del alfarero está el diseño que el alfarero quiere darle. Hay muchos diseños y hay muchos propósitos, pero el alfarero tiene la potestad de hacer con el barro lo que él le plazca. Dice que cuando se echó a perder la vasija en su mano, dice que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Quiere decir que así como a él le parezca, así hace de la vasija. Cada vasija tiene un sello personal del alfarero y ese es el sello que él quiere hacer, ese es el sello que el alfarero les da. Ese es el sello que Dios quiere darle. Entonces, en el proceso, estábamos en el horno de fuego de la prueba, en donde la prueba enseña obediencia al vaso, a la vasija. Dice que por lo que padeció Cristo aprendió la obediencia. Entonces, después que sale del horno de fuego, después que ha pasado una exposición a una prueba intencional, porque el alfarero lo mete allí a propósito y lo está monitoreando, no sea que se pase del tiempo que necesita y la vasija se echa a perder. Mire, todos los procesos que pasa un cristiano son monitoreados por Dios. Todos esos momentos difíciles, todos esos tiempos de prueba, cuando estamos en ese horno, el Señor no se olvida de nosotros, sino que está monitoreando, está constantemente viendo la vasija para ver si ya tiene el color, para ver si ya tiene la textura, para ver si ya tiene la solidez que Él espera, entonces lo saca. Ese es el verdadero propósito de estar en el horno de la prueba. Ninguna prueba nos vino de repente sin que Dios no lo supiera, sino que cualquier prueba, cualquier situación o circunstancia, Dios lo usa como un método para afirmarnos en la fe, como un método para ser probados y entonces nuestra fe pueda ser probada y pueda ser aprobada, no reprobada. Entonces, cuando sale de ese horno, cuando ya el alfarero estima de que ya fue suficiente y que la imagen que él le dio a la vasija con sus manos va a permanecer porque el fuego la afirmó, lo saca del horno y hay un último proceso, que es el que le voy a hablar hoy. Cuando sale del horno de la prueba, ya la vasija ya está firme. Ya agradece el volver a tener contacto con las manos del alfarero, porque sabe que el alfarero es el único que puede salvarlo de esa situación. Y lo saca, y ahora viene el proceso en el que decora al vaso. Lo decora, le da un distintivo, le pone algún color, alguna firma. Usted ha visto algunas vasijas de barro o unas tazas de barro que tienen una firma en la parte de abajo. Dice hecho en México, hecho en Honduras, hecho en República Dominicana y pone un sello de quien lo hizo. Es una distribuidora tal y tal, y ese es el sello que le dan. Entonces,
Después del horno de la prueba viene la decoración. Esa decoración es un distintivo, es algo que, que precisamente distingue al vaso del resto, distingue al vaso de otros vasos que tal vez otros alfareros han hecho. Entonces, es aquí cuando viene la decoración, y vamos a leer Efesios 4:7. Dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Después que sale del horno de la prueba, la vasija pasa un proceso de decoración. Y en ese proceso ya es bonito. Ese proceso ya gusta y agrada más porque son, son sellos personales que el alfarero le pone y lo hace según a él le parezca. Entonces la vasija ya triunfó, ya salió de la prueba, pero ahora está siendo como una recompensa a esa fidelidad, a esa prueba que fue probada, y lo decora y le da dones a los hombres. Los vasos, las vasijas de barro, aquí es donde se manifiesta a ojos claros, a cara descubierta, cuál es el verdadero propósito que el alfarero le dio a esa vasija de barro. Y es cuando la vasija ya se manifiesta las intenciones del alfarero y empieza a verse el don que Dios le dio. Y empieza unos vasijas a mostrar el don de apóstoles, y después otros de profetas, y después a otros de evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Entonces ya puede que saque 5 del horno, 5 vasos del horno, pero a cada uno le puede poner una distinción personal, en donde tiene un uso específico. Por eso, la voluntad de Dios tiene que verse reflejada en nosotros. Porque si el alfarero le da un distintivo, no lo da al azar, no lo da a Tim Marín Dos Pingües, sino que él sabe qué vasija hizo para qué. Entonces la primera vasija que la agarra dice, esta la hice para que sea un evangelista. Esta otra la hice para que sea un pastor. Entonces ya el trabajo, el distintivo no se lo da hasta hoy. El uso, el propósito no se lo da hasta este momento, sino que desde el principio, desde que empezó a formarlo, él tenía el propósito bien claro en su mente. Entonces, cuando llegamos a este proceso, hay que asegurarse de que el uso que estamos dando, para lo cual somos útil en el reino, en la casa grande, donde hay muchas vasijas, hay que asegurarse de que concuerda con la intención del corazón del alfarero, que concuerda con la voluntad y el propósito que el alfarero me formó. Porque déjeme decir algo, todas las vasijas tienen un uso. Si usted está en la iglesia de Cristo, déjeme decirle que usted tiene un uso útil dentro de la iglesia, dentro del reino, que puede que no sea el mismo
que el que está a la par suya. Puede que no sea el mismo mío, pero cuando tenemos un propósito claro y establecido, nos vamos a quedar contentos porque en el proceso de formación, Dios nos dio forma y Dios nos dio capacidades para ejercer aquello que desde un principio Él estableció darnos uso. Es decir, si un vaso o si una vasija, desde el principio que empezó a ser formada, el propósito de esa vasija era para almacenar mucho aceite, el distintivo no se lo da hasta hoy, sino que desde que empezó el proceso de formación, le da un tamaño singular y una forma singular que va a ayudar al vaso a hacer la obra de una manera eficiente. Ahora, si él quiere hacer un vaso como un redoma en donde se anda aceite pero a menor cantidad, es en la formación en donde le da las habilidades o las capacidades para hacer aquella tarea que el alfarero tiene establecido que haga. Entonces todo es un proceso intencional, todo es un trabajo bien hecho, todo es obra del alfarero, todo es obra del Señor. Entonces cuando estamos caminando en esa comisión, cuando hemos entendido cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra comisión existencial, cuál es la voluntad del alfarero para con nosotros, entonces nos quedamos contentos con eso y somos útiles y tenemos lo que necesitamos para ejercer esa obra que el alfarero quiere que hagamos. Porque en una casa grande hay muchos vasos que sirven para diferente uso. Vamos a leer Filipenses 2. Vamos a leer desde el 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El vaso más importante que ha hecho o que ha salido de la casa del alfarero se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Hizo de él preparó un cuerpo en el cual iba a ser aquel vaso un salvador del mundo. Entonces dice que después que fue humillado, fue exaltado hasta lo sumo. Y es aquí en donde el vaso ya recibe una buena noticia, si es que está siendo exhibido como obra terminada, en donde ya se puede vertir agua dentro de él, ya se puede vertir aceite, porque ya ha pasado por un proceso y los ha pasado de una manera sobresaliente y ha convencido al alfarero. Entonces el alfarero empieza a confiar en el vaso y le empieza a vertir vino, aceite, agua, según a él le parezca. Entonces Jesucristo vino siendo creador con el Padre, siendo Dios. No se aferró a eso, sino que se despojó su gloria y vino en forma de hombre. Se humilló al tomar forma de hombre cuando tenía la gloria junto con el Padre, y vino y fue
humillado y después fue exaltado hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira el distintivo que le pusieron. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiere decir que así como Dios lo mandó con esta comisión desde un principio, porque a Jesús no le quitaron la vida, a Jesús estaba determinado desde que Él diera la vida en la cruz del Calvario para salvación de muchos. Entonces, cuando ya se llegó el tiempo, mire que la prueba de Jesús no fue nada más y nada menos que la crucifixión, el entregar Él su vida. Y como un buen obediente, Jesús entregó su vida. Entonces, cuando el vaso entiende el propósito que le dio el alfarero, obedece en obediencia, camina por ese sendero que el Señor le puso. En una casa hay muchas vasijas, pero aquí dice que no hagáis nada por contienda, porque si hay algo que no tenemos que olvidar, es que el que nos dio forma, el que nos hizo con un propósito para cumplir en esta vida, en este reino de Dios. Pero el propósito no es, o sea, la voluntad que Dios da a ese vaso no es tanto por amor al vaso, sino tanto por la necesidad o por lo que Dios quiere hacer en medio de esa casa. Es decir, el alfarero dice en su propia casa: necesito un vaso en el cual yo pueda tomar vino. Entonces ya hay un propósito que cumplir, porque hay una tarea que cumplir, porque hay alguien que necesita servir en ello. Entonces, cuando Dios da dones y cuando decora al vaso, lo decora de acuerdo al propósito que ya le había dado. No le da el propósito recién allí, sino que el propósito lo dio desde el principio, desde la formación del vaso. Entonces lo decora y lo exhibe como obra terminada, pero lo exhibe al público no tanto por el vaso, sino para que el público vea la obra de sus manos. No lo entendí, hermano. Que cuando ya estemos en este proceso, no es tanta la ovación hacia nosotros, sino que nosotros debemos de buscar la ovación a Dios. Que no busquemos nosotros la vanagloria, dice, porque no hagáis nada con vanagloria o por contienda. Entonces nosotros fuimos hechos para darle gloria al alfarero, para darle gloria a Dios de que como de unas piezas, de un montón de tierra seca hizo de nosotros un vaso útil. Porque puede ser que afuera en el mundo usted no tenía un propósito, usted no tenía un uso útil. Pero dentro del reino de Dios eso no es así. Dentro del reino de Dios usted tiene un uso útil porque el alfarero quiso darle un uso y lo empezó a formar desde el principio pensando en ese uso que él ya tenía en su mente. En lo que el vaso está siendo exhibido, lo que espera el alfarero es que mostremos las marcas, mostremos las señas, la firma, la distinción de quién fue el que nos hizo. Mire, el valor de un vaso, el valor de una vasija se distingue, se diferencia dependiendo quién lo hizo. Y este vaso que Dios hizo tiene un valor particular porque
lo empezó desde el principio, desde tierra seca, y lo llevó y lo trabajó con paciencia hasta que ya lo decora. Para llegar allí, no sé cuántas veces se desquebrajó, no sé cuántas veces volvió a empezar de nuevo, pero por fin ya el vaso mantiene la forma y la imagen que el alfarero le dio y empieza a ser útil en la casa. Entonces vamos a leer 2 Timoteo 2:20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sabe que después que Dios, que el alfarero le dio forma al vaso y le dio un uso y lo decora y todo? No es tanto, el uso no va a ser tanto por la forma que tiene, sino por la limpieza. Porque hay vasos grandes, pueden ser de oro o de plata, que son grandes, pero no tienen un uso honroso. ¿Por qué? Porque el vaso no está limpio. Si usted agarra un vaso en su casa y usted ve que tiene un poco de tierra adentro, usted no va a vertir su agua allí. Usted no va a vertir un café, usted no va a vertir algo para tomar, porque el vaso está sucio. Mas sin embargo, hay otro vaso a la par en el que está limpio y reluciente. Ese es el que va a usar para usos honrosos. El vaso sucio lo puede usar para darle comida a los animales. Usted le puede poner semillas a los venados y puede ponerle semillas para los pájaros. Puede darle un uso que no es tan honroso, que no come de allí el alfarero, sino que comen los animales y las bestias. ¿Por qué? No porque sea de barro, sino porque no tiene una limpieza que se necesita para que el alfarero pueda beber directamente de él. Quiere decir que el vaso necesita estar en una limpieza para poder tener un uso honroso. Y así como hay algunos vasos que son para usos honrosos y otros para usos viles, la diferencia no radica en el material del vaso, sino en la limpieza del mismo. Es imposible que Dios le dé un uso honroso a un vaso que pasa constantemente en la suciedad, que no busca la limpieza, que no busca estar en santidad. Dios no le va a dar un uso útil porque no está en esa limpieza que se necesita. No puede estar en un banquete del rey. No puede estar porque está sucio. Está entre las cárceles de los presos, está en un calabozo donde se le da la comida a los presos, está manchado, lleno de grasa, de sucio, de tierra. Y ese es el uso que tiene, porque el vaso no está limpio, está sucio. Y es aquí donde tenemos nosotros una responsabilidad de que si bien el alfarero nos limpia, es deber nuestro mantenernos limpios. Es deber nuestro permanecer en esa limpieza, porque si no el vaso no va a tener un uso útil. Entonces, en una casa grande hay muchos vasos, pero por eso Dios no usa a ciertos vasos, porque ese vaso está sucio. Si usted quiere ser usado por Dios, busque la santidad, busque la limpieza, para que Dios pueda empezar a operar en usted. En un hospital, en un cuarto de cirugías, para que las herramientas sean usadas por el cirujano, tienen que estar esterilizadas.
No tienen que haber tenido contacto con cosas externas, porque si no, el cirujano no lo usa. Las herramientas tienen que estar limpias, esterilizadas para que el cirujano empiece a operar y las empiece a usar para traer un bien común a la sociedad. Entonces en la iglesia es necesario, es indispensable que el vaso permanezca en santidad para poder ser usados por el alfarero. Entonces la clave es la limpieza. Entonces el uso honroso, el uso útil no depende del material que fui hecho ni el tiempo que se tomaron en mí, sino de la limpieza, de permanecer limpios para que nos den un uso honroso. Si el vaso se ensucia y permanece normalmente en esa suciedad, Dios no lo va a usar, porque se necesita una limpieza. Dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, de 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es aquí en donde caminamos en esa voluntad de Dios, en donde permanecemos limpios y estamos siendo usados con el propósito del alfarero, como Él le pareció hacernos. El proceso del barro, si usted quiere ser usado por Dios, si usted ve que Dios usa a otros y los usa poderosamente, no es que Dios tiene favoritos, sino que el que se limpia con un propósito para que Dios lo use de una manera que pueda glorificarlo a Él. Porque todo el uso que nosotros podamos tener, el fin común es darle la gloria al alfarero. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces cuando caminamos en eso, en santidad, estamos glorificando a Dios porque Él nos está usando, porque Él fue el que nos hizo. Pero la gloria tiene que ser para Dios. Usted no fue formado porque Dios le pareció, porque usted le cayó bien a Dios, sino porque Dios es merecedor de toda gloria. Y para quedar evidenciado de que de una tierra seca Él puede hacer una vasija útil. Todos nosotros estamos aquí para darle gloria a nuestro Dios. El proceso del barro. Si usted está siendo usado por el alfarero, dele la gloria a Dios, que Él es el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que Él es el responsable de que trabajemos en esto que estamos trabajando. Él es el responsable de darnos un uso útil. Él es el responsable de todo lo que tenemos y de todo lo que somos y de la imagen que tenemos impregnada, de la forma que tenemos. Fue Él el que nos hizo. Somos de Él y somos para Él, y Él nos formó y nos dio el uso que Él quiso. Pero es para glorificar al alfarero, para glorificar a Dios. Si algún vaso pierde este enfoque, ya se descarrió, fue en pos de otros pensamientos, de vanidades. Pero cuando el vaso le da la gloria a Dios y permanece en santidad, Dios lo usa poderosamente. Porque el vaso es humilde, no es arrogante. Para la gloria de Dios. Fuimos hechos para glorificar a Dios que está en el cielo. Oremos, Padre, te damos gracias a Dios en el nombre de Jesús.
Gracias a Dios porque en el proceso tú nos formaste. Tú nos diste un uso útil, nos formaste, nos diste forma. Esto todo solo es la evidencia de que ha habido un trabajo constante por un buen tiempo. Gracias a Dios por tomarte el tiempo de trabajar en nosotros. Gracias por tomarte el tiempo en hacer de nosotros un vaso útil y usarnos según a ti te parezca. Al darnos dones, nos diste un distintivo para mostrarnos en qué quieres que trabajemos. Pero sobre todo, que permanezcamos en esa santidad para que podamos ser usados por ti. Te damos gracias, Dios. Gracias por hacer de nosotros un vaso de honra, un vaso útil. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos